En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema arquitectura y turismo religioso. Es uno de los circuitos más importantes de nuestra ciudad, si no el más, podríamos decir que es la joya de nuestros circuitos, y por eso quisimos darle y dedicarle una charla a la temática del turismo religioso, haciendo mucho hincapié en la importancia de la arquitectura religiosa en nuestra ciudad, el valor de nuestra arquitectura religiosa que ha dado lugar a un circuito único en el nordeste argentino. La ciudad de Corrientes es la única ciudad del NEA que tiene un circuito de 7 iglesias históricas con un gran valor patrimonial. Por lo tanto, el turismo religioso es un proyecto que se viene desarrollando desde hace una década en nuestra ciudad, a partir del año 2010, y en el marco del centenario de la diócesis de Corrientes, se inició la institucionalización del circuito de turismo religioso de nuestra ciudad. Desde allí venimos trabajando, y a lo largo de toda esta, digamos, institucionalización que se hizo del circuito, ha tenido también una participación muy importante en la creación del corredor turístico de la provincia de Corrientes, el Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes, con quien el municipio ha trabajado intensamente el circuito de las 7 iglesias, ¿no? En un ciclo de trabajo sostenido en el tiempo que permitió el desarrollo de un producto como es también el corredor de Caminos de la Fe, que es el corredor que abarca también a otros municipios de la provincia de Corrientes, con valiosas iglesias históricas y que también son destinos de turismo religioso en la provincia. Por eso, en esta oportunidad y para acompañarnos en la apertura de esta conferencia, en la presentación de esta conferencia, hemos invitado especialmente al licenciado Sebastián Eslovallen, quien es ministro de Turismo de la provincia de Corrientes, a quien le damos la bienvenida, agradecemos su participación en esta noche y este momento en el que nos va a acompañar en esta propuesta de iniciar la conferencia de turismo religioso. Sebastián, un lujo tenerte, un placer que nos acompañes. Bueno, muchas gracias Alexis, muchas gracias a todos y sobre todo al equipo de la Municipalidad de Corrientes por esta invitación. El agradecido soy yo de poder estar acompañando en este proceso de trabajo que siempre llevamos adelante juntos entre provincia y municipio. En este caso hablando acerca de una de las líneas de trabajo más fuertes que tenemos, que es justamente esta complementación entre lo que tiene que ver el turismo religioso con el patrimonial y arquitectónico, para lo cual agradezco lógicamente la invitación de Juanpe, de Gustavo, de Alexis, y solamente quiero agregar un par de comentarios que creo que son pertinentes para después dejar la charla en manos de Miguel y de Gustavo, que son dos profesionales de excelencia en estos temas y que claramente acá todos vinimos a escucharlos a ellos, pero quiero solamente destacar un par de puntos que me parece importante, aprovechando este foro con todos entusiastas e interesados de la relevancia que tiene el turismo religioso y el patrimonial en lo que hace a la construcción del desarrollo, en este caso del municipio de Corrientes. Estamos todos viviendo una etapa en la cual el turismo se está redefiniendo porque la sociedad se está redefiniendo ante esta situación compleja que vivimos de pandemia, y donde hay varios puntos que más allá de la metodología que se viva, de las condiciones que desde la salud pública, lo sanitario y las medidas que se vayan estableciendo, van a continuar, claramente son dos ejes principales como lo que se plantean hoy: el turismo religioso y el turismo vinculado a lo patrimonial. Corrientes, como bien lo explicaba Alexis recién, tiene para poder destacarse a nivel regional, pero nos vemos obligados a poder adaptar también nuestros productos. Sabemos que el turista que va a venir post pandemia es un turista distinto, con distintas exigencias, distintos protocolos, distintas condiciones,
y es por eso importante que toda la sociedad estemos trabajando en sintonía de ponernos a la altura de estas nuevas condiciones que se planteen. Para nuestra provincia el turismo religioso representa un aspecto fundamental, no solamente desde la perspectiva del municipio de Corrientes, sino como decía Alexis, en todo el corredor de Gran Corrientes, sumando también las experiencias de Itatí, de Gauchito Gil. Goya es un caso también muy destacado para poder trabajarlo, y son por eso aspectos muy importantes en términos de lo que hace estos caminos de la fe. Y sin duda el tema arquitectónico, patrimonial también, como lo hablábamos recién con los disertantes de ahora, acerca de la importancia de la historia jesuítica de nuestra provincia y su vinculación con Córdoba, que también Gustavo seguramente les podrá dar muchos detalles. Así que, sin más por agregar, agradezco nuevamente a la Municipalidad por invitarme a esta apertura. Lamento no poder formar parte del resto de la charla, que sin duda que va a ser muy importante por la calidad de los disertantes, y agradezco también al interés de los más de 69 participantes que están inscriptos en escuchar este foro, que realmente es muy importante que estemos todos en sintonía para seguir construyendo a través del turismo una provincia mejor cuando realmente más lo necesita. Así que muchas gracias de vuelta a Alexis, Juanpe y Gustavo, un gusto estar siempre acompañando y trabajando junto a ustedes. Gracias, Sebastián, querido amigo. Quiero agradecer especialmente en nombre del licenciado Gustavo Lorenzo Brisco, mi compañero, de Juan Pedro Picasso, mi compañero incondicional en este proyecto, y por supuesto en nombre del señor Intendente Municipal de la ciudad, del doctor Eduardo Tassano, agradecemos tu participación, tu acompañamiento y la predisposición siempre abierta. Las puertas del Ministerio de Turismo siempre están abiertas para nosotros, para nuestros equipos y para trabajar juntos. Así que desde acá, un abrazo enorme, que pronto nos demos, si Dios quiere. Gracias, Sebastián, por tu participación. Y ahora sí, vamos a iniciar. Agradecemos la presencia del licenciado Gustavo Lorenzo Brisco, secretario de Turismo, Cultura y Deportes del municipio, que nos acompaña también en la plataforma, y otros muchos amigos a quienes veo, como la arquitecta Inés Pressman y muchos otros que se han ido sumando y que están participando también en este encuentro virtual. Quiero darle la palabra, en primer lugar, al arquitecto Miguel Ángel Riera. Él va a iniciar la exposición de esta noche con una primera intervención referida a la arquitectura religiosa en la provincia de Corrientes, especialmente en nuestra ciudad capital, el valor de nuestras iglesias históricas. Después continuará Gustavo acompañándonos, Gustavo Andrés Loza, referente técnico de la agencia Córdoba Turismo, quien nos va a acompañar desde el punto de vista del impacto del turismo religioso en la Argentina, haciendo diferentes estudios de caso y hablando en particular de la importancia de su experiencia desde la provincia de Córdoba. Entonces, escuchamos a partir de este momento al arquitecto Riera. Gracias. Miguel. A ver. Avisale que tiene que conectarle a este. A ver. No, avisale a Marisol. Espera. Marisol, ¿sí? Marisol, tenés que darle Ya lo conecté. Darle el acceso. Pero decirle que a esta cuenta, a la que no tiene imagen, a la de Miguel Riera, sin imagen. A la cuenta que no tiene imagen para que pueda mostrar imágenes. La que dice Miguel Riera, que no tiene foto. Sí. ¿Qué es eso? La cuenta que dice Miguel Riera que no tiene imagen, ahí es donde él va a trabajar con imágenes. Perdón, disculpen ustedes estas cuestiones técnicas que son inevitables. ¿Qué pasa?
Ahí estaría. Sí, yo me veo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Disculpen estas cuestiones técnicas, son ajustes de última hora. Bueno, ahora sí lo escuchamos al arquitecto general. Bueno, muchas gracias por la invitación que me hiciera la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes vinculado a desarrollar esta temática. Particularmente, bueno, como ya lo adelantó Alexis, tiene que ver un poco con el tema de la cuestión del patrimonio arquitectónico, entendido en este caso como el concepto de patrimonio que aborda la cuestión de todo lo heredado, de todo aquello que como sociedad nosotros heredamos. Y al hablar de esa herencia, Ahí se ve. ¿de qué manera nosotros llegamos a este presente? Y hay que entender el concepto de patrimonio en un sentido amplio y en un sentido también que no quede supeditado solamente a una visión de una memoria pasada o una visión romántica, sino que entender de que ese patrimonio, eso que nosotros, aquello que heredamos, está presente en nuestra realidad, y particularmente cuando hablamos del patrimonio arquitectónico, estamos haciendo referencia justamente a lo que es esa arquitectura que está presente en nuestra ciudad, que está en su paisaje urbano, que la está destacando, que la está definiendo. En este caso, hablar de patrimonio implica focalizar en el patrimonio religioso, en el patrimonio arquitectónico religioso, del cual creo que aquí ya anteriormente se expresaron sobre esa cuestión, tanto Alexis como Sebastián, vinculado a la trascendencia que tiene para Corrientes su patrimonio arquitectónico religioso, devenido en el hecho de que nuestra ciudad es la más antigua del nordeste argentino por el hecho fundacional, y también porque en el caso particular de los 7 templos, de las 7 iglesias a las que vamos a referenciar, van definiendo no solamente distintas estéticas, sino que también hablan de distintos tiempos, de distintos momentos, de distintas maneras de llevar adelante la materialización de un templo entroncado y vinculado con la liturgia, adecuado justamente a las condiciones propias de esos momentos, y en las cuales también han descollado figuras destacadas dentro de lo que es la arquitectura en su faz técnica, por un lado, y en su faz estética, como ya lo he dicho anteriormente. Sin irme mucho del tiempo, yo creo que como introducción general hay que entender de que las 7 iglesias que tomamos de Corrientes, obviamente tienen una trascendencia que va, por un lado, vinculado a que ejemplifican, como dije anteriormente, distintos momentos, distintos tiempos. Tienen que ver en algunos casos ya con la gestación de la ciudad, o sea, desde un momento fundacional. Tienen que ver también con su localización en el área del microcentro de la ciudad. Tienen que ver con quienes llevaron adelante la gestación de estos templos, que en algunos casos vamos a ver de que las órdenes religiosas que ya se establecieron poco tiempo después de fundada la ciudad van a ser quienes la ejecutan y quienes materializan. Vamos a ver también otro tipo de emprendimientos, otro tipo de gestación de los templos que tiene que ver con un equipamiento sanitario, que tiene que ver con una promesa de una persona, de alguien que en homenaje a su padre lleva adelante un templo, que tiene que ver también con una orden religiosa que se establece en el siglo XX en nuestra ciudad, y que obviamente desde distintos lugares estéticos, desde distintas maneras proyectuales la van a materializar. Pero hay algo en particular que tienen en común todos estos templos. Yo voy a mostrar una imagen, de ser posible, como para entender un poquito, a ver si es factible, vincular justamente esa estética a lo que es el concepto que nosotros vemos de un templo con una disposición rectangular y con una disposición que remite a un momento, a un tiempo. Creo que la imagen es factible de visualizarla, ustedes me dirán si no es así,
Pero aquí está justamente la génesis que tienen nuestros templos católicos, que fue la Basílica Romana. Y aquí podemos ver claramente cómo esa disposición interna es la que va a prevalecer con el paso del tiempo, es la que se va a hacer manifiesta de una u otra manera en el interior de nuestros templos, de nuestras iglesias, y que en mayor o menor medida ello se verifica en las 7 iglesias del área central de la ciudad de Corrientes. Sí. Es hasta ahí, digamos, lo que quería decir. Arquitecto, ¿se pueden ampliar las imágenes? A ver. Sí. Sí, aquí lo veo. Dentro de lo que es, bueno, eso es un poquito la idea de lo que yo había llevado adelante. Voy a ver si puedo ampliar. Estamos con el recurso técnico, pero voy a volver a subir esa placa, a ver si se la puede visualizar mejor, como para que se pueda entender un poquito la idea. Creo que ahí se ve mejor. Acá tienen entonces la disposición de lo que fue la antigua Basílica Romana en tiempos del Imperio, en donde justamente se daba la imagen que luego se toma para proyectar, mejor dicho, para componer inicialmente los templos católicos, que se van a replicar no solamente en Corrientes, sino que es una imagen que se toma justamente del Viejo Mundo, y que luego van a ser replicados en el continente americano, y que ya en el siglo XIX van a tener esta impronta, esta característica interior, esta disposición de naves, de espacio, del altar, de la cuestión conductal, de la cuestión que tiene que ver ya más bien con lo proyectual, y que se van a replicar en nuestras iglesias, obviamente, en mayor o menor medida. Miguel, no se están viendo las imágenes, ¿eh? Lo que vos crees que estás explicando sobre una imagen, no se están viendo las imágenes, se está viendo una pantalla general, pero no se visualizan las imágenes por separado. Sí. Bueno, no, en general, bueno, por eso la parte técnica por ahí falla, y por eso, sí, lamentablemente no es factible de darlas, pero... yo prefiero que se explique. las imágenes y continúes con la explicación sin hacer referencia a las imágenes porque no están saliendo. Bueno, no, básicamente era eso un poquito la introducción, antes de entrar después más en detalle de lo que es la organización que tenemos de los distintos templos y en dónde están situados y cómo se han gestado. Pero hasta aquí, digamos, era un poquito a manera de referencia general, como una introducción general lo que yo quería explicar. Sí, retirá nomás la imagen, Miguel, así te vemos y te escuchamos claramente. Sí, acá puse regresar a la reunión. Sí, en una de esas voy a hablar y voy a explicar nomás porque el problema es... Sí, la parte de la presentación de imágenes no siempre sale como uno prefiera. Sí, no, por eso. Pero, por eso, volvemos a lo que sería volver a la reunión. Sí, yo de mi parte ya. Marisol, por favor, dale a Miguel imagen. Y entonces, sí. Perfecto. Que está... pantalla, Miguel, para que deje aparecer su pantalla. Abajo hay un loguito verde, o arriba le va a aparecer ver opciones, dejar de compartir. Sí, ahí puse para silenciar. No. Arriba
de compartir pantalla, tiene bien arriba hay un logo verde que dice que está compartiendo la pantalla. En ver opciones le tiene que decir salir, dejar de compartir. Está. Pongo salir. Sí, salir o dejar de compartir pantalla y le debe estar. Sí, no, porque dice salir de la reunión, por eso es lo que No, me no, dice. no. Ahí en está, la ahí arriba. está. Ahí Ahí está perfecto. Ahora sí. ahora sí. Ahí volvimos, Miguel. Así que Sí, ahora, porque esto no sabía manejar. Perdón. ahí está. Perdón. Resuelto el tema de la imagen, continuamos con la charla mejor. Así, sin imagen para no tener inconvenientes. Sí, por eso. Sí, bueno, y eso era lo que de alguna manera después, es por una cuestión de tiempos nomás, para ajustarme un poquito a los tiempos, haciendo un raconto general histórico de la incorporación del equipamiento religioso en la ciudad. Hablamos de 7 iglesias, hablamos de su proximidad en el área central. Entendemos de que de esas 7 iglesias, 4 en particular son las más antiguas, que pertenecieron por un lado a órdenes religiosas, y otras 2 que ya tienen que ver con una dependencia propia de la estructura organizativa, digamos, de la arquidiócesis. Hablamos de una iglesia que es en orden jerárquico catedral, que como sabemos el actual templo fue gestado hacia mediados del siglo XIX, ya en gobierno en la época de la gobernación de Juan Pujol, como traslado, como reemplazo de la antigua iglesia matriz que estaba localizada en el solar que actualmente ocupa la Casa de Gobierno frente a la Plaza 25 de Mayo, y que hacia 1870 va a ser habilitada, llevada adelante por un maestro larife, Nicolás Grosso, proveniente de Italia, entendido en un momento en el que la arquitectura argentina estaba en la búsqueda de aquella imagen que pueda destacarla y que no sea referente con el pasado colonial español. Luego también hablamos de la iglesia de la Merced, perteneciente justamente a la orden que inicialmente era mercedaria y luego franciscana, frente a la Plaza 25 de Mayo, con una imagen ya de fines y casi principios del siglo XX, en el cual va a tener mucho que ver la incidencia del ingeniero Juan Coll y también de Fray Filiberto Bocchio, que va a plantear una idea de esa fachada que nosotros conocemos. El otro ejemplo es el de la iglesia del convento de San Francisco, que pertenece en realidad a la orden conventual, pero su patrono es San Antonio de Padua. También en ese caso va a tener todo un proceso de desarrollo en cuanto a la definición del solar y en cuanto a la construcción de la misma, que va a ser de mucho tiempo, entendiendo de que la orden franciscana fue una de las primeras que se establece justamente en la ciudad. Y hablamos de la iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros, una obra del actual templo de fines del siglo XIX, llevada adelante por el ingeniero Juan Coll, con el actual emplazamiento, el reemplazo también de un antiguo templo. En estos casos vemos que estos 4 templos son los que tenemos al presente, son los que reemplazan antiguos templos que tenían la misma ubicación o que tenían distinta ubicación. En el último caso, particularmente la iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros, entendemos de que la imagen actual no fue la imagen original que se efectuó hacia 1892 aproximadamente, por el hecho de que tenía 2 torres y una cúpula, que luego por cuestiones estructurales fueran demolidas. Y entonces aquí vemos que el academicismo de vertiente italiana tiene una fuerte gravitación en estos 4 templos que mencioné. San Antonio de Padua de la Orden Franciscana, Iglesia de la Merced, la Iglesia Catedral y la Iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros. Ya a fines del siglo XIX, el otro templo que también forma parte del circuito es el de Santa Rita de Casia, que fue proyectado como una capilla interna de un hospital, de un equipamiento sanitario, que fue llevado adelante también por el ingeniero Juan Coll, y en donde aquí podemos tomar estilísticamente cierto eclecticismo
que denota vertientes, por un lado, neogóticas y por el otro lado también neoclásicas. En el siglo XX, en particular, dos templos se van a manifestar como ese equipamiento religioso que tiende a consolidar o a completar este circuito de las 7 iglesias. Por un lado, la iglesia de Jesús Nazareno, de 1932, en un marcado estilo neogótico, que tiene ciertas cuestiones que lo asocian también a lo que es la idea de una planta basilical como tal, pero que obviamente tiene una concepción que fue llevada adelante por el arquitecto José Zamela, y que de alguna manera va a incorporar en el paisaje urbano de la ciudad de Corrientes una estética que la singulariza, por el hecho de que esa imagen neogótica se hace patente y evidente en este templo. Y luego llegamos a la iglesia de María Auxiliadora, proyecto del ingeniero Pedro Asano. Como detalle, este ingeniero de origen italiano llegó a Corrientes para dirigir las obras de construcción de la Basílica de Nuestra Señora del Tatí. Estamos hablando de 1942 aproximadamente, con una estética que se manifiesta vinculada al neocolonial español. Por el hecho de que si nosotros vemos el entorno inmediato de este templo en pleno microcentro y vemos más allá de la incorporación de algún equipamiento de tipo financiero que hoy ocupa el Poder Judicial, el resto del entorno inmediato tiene una arquitectura marcadamente italianizante. Y esta obra en su momento se destacó también por contener elementos propios de la arquitectura hispana que fueron incorporadas dentro de lo que es un templo que remite a un gran salón, no aproximado a lo que es la planta basilical, pero que también tiene la incorporación de nuevas técnicas. Y al hablar de técnicas nos referimos a las tecnologías de un sistema estructural prefabricado simil a porticado, o sea, de grandes pórticos, que nosotros podemos comprobar en el interior del templo. Básicamente, bueno, yo hice una descripción muy general de los templos, pero en esencia creo que tienen que ver con estos edificios vinculados al credo católico y que en Corrientes creo que en la memoria colectiva ciudadana están presentes. Muy bien, gracias Miguel por esta primera parte. Vamos a escuchar a los disertantes en 2 rondas, así que ahora va a hacer uso de su tiempo Gustavo Andrés Loza, desde la ciudad de Córdoba capital, que hoy nos está acompañando desde el ente Córdoba Turismo. A partir de este momento te escuchamos, Gustavo. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Realmente es un honor poder acompañarlos a Miguel en este caso, en el panel, y agradecer, por supuesto, a la Subsecretaría de Turismo de Corrientes, a ustedes, a Alexis, Juan Pedro, a Sebastián, que nos dio la bienvenida, a quien conozco de hace un tiempo. Realmente es, repito, un honor poder estar acá. Fundamentalmente compartiendo los conocimientos de Miguel, que en tema patrimonio evidentemente es un especialista, y me imagino que es una persona muy importante que tienen realmente ahí en Corrientes para el trabajo del turismo religioso. Yo no me voy a referir específicamente a lo que es patrimonio, porque realmente con Miguel vamos a aprender muchísimo más. Sería un desastre yo hablando exclusivamente de patrimonio. Pero voy a hablar de lo que es el turismo religioso y la importancia que puede tener el turismo religioso fundamentalmente para el patrimonio, porque en el turismo religioso el patrimonio tiene mucho que ver. Y como, bueno, por supuesto, no me puedo despegar de mi faceta docente, les quiero compartir un poquito unas placas, que espero se estén viendo. Se están viendo, ¿cierto? Se ven Sí, bien. sí, perfecto. Perfecto, bueno. Perfecto, Bueno. Sí, prefiero que vean las placas antes que me vean a mí, que soy un cordobés pelado y feo. Así que
La raíz del turismo religioso, digamos, tiene que ver específicamente con el turismo cultural, por eso arrancamos específicamente desde ahí, y que por supuesto tiene que ver con lo patrimonial, y como decía Miguel, el patrimonio no se refiere solamente a lo edilicio, sino que tiene otras connotaciones. Por eso les puse, para, digamos, ser más específico, algunas plaquitas con algunos conceptos que nos van a servir, digamos, para grabarnos un poco más lo que yo quiero manifestar. El turismo cultural como práctica turística que están vinculadas al conocimiento y experimentación de medios culturales tradicionales y sitios patrimoniales. A esto que se refería específicamente Miguel, pero desde una perspectiva un poquito, digamos, más amplia. Entonces, ahí sí podemos decir que en las manifestaciones culturales hacemos diferencia entre lo que es tangible y lo que es intangible. Por eso en todo lo que es el patrimonio que nos comentaba recién, digamos, Miguel, y que lo consideramos tan importante porque en realidad es objeto de visita en todos los lugares en donde hacemos turismo religioso, fundamentalmente el patrimonio construido. Pero, digamos, también podemos hacer referencia a lo que es el material, no solamente el patrimonio construido, sino el material y también la naturaleza, y en lo intangible hacer una referencia específica también a lo que son las tradiciones, los modos de vida y los imaginarios sociales. Porque ya vamos a ver que en esto tiene mucho que ver el turismo religioso específicamente, no solamente la visita a lo que son los templos religiosos, y cuando hablo de templos religiosos no me refiero pura y exclusivamente a los templos católicos, que por supuesto es el mayor patrimonio que tenemos en nuestro país, porque tenemos una tradición fundamentalmente católica, sino que también nos referimos a los otros templos, a los otros credos. Dicho esto, digamos, si hablamos de una definición, digamos, muy amplia del turismo religioso, podemos decir que es una modalidad de viaje que tiene como principal motivación la fe, la devoción, la creencia. Y acá posiblemente podemos hacer una distinción entre lo que es el turista, digamos, y el peregrino. ¿Qué es lo que abarca esto? Y por eso decíamos que era bastante amplio y partíamos de la raíz cultural. Porque la creencia, la espiritualidad de los diferentes credos, e incluso el interés por visitar las distintas expresiones de arte sacro, además de la visita a lugares sagrados, la participación en las celebraciones, que sirven para descubrir la esencia, digamos, de la religiosidad y los mensajes que transmiten y todo lo que tiene que ver específicamente con esto. Pero esto se da de distintas maneras, se manifiesta el turismo religioso de distintas maneras. ¿Cómo lo concebimos nosotros en estas manifestaciones al turismo religioso? Con el patrimonio cultural, como decíamos recién. Dentro de esto están los santuarios, las manifestaciones de fe, que ya vemos que no es solamente patrimonio cultural, digamos, edilicio o tangible. El diálogo interreligioso, los museos, pueden ser de arte sacro, religioso en general, los parques temáticos. ¿Por qué no la capacitación? Porque tiene que ver, ya lo vamos a ver más adelante en la segunda intervención, voy a poder ir desgranando un poquito acerca de estos distintos conceptos. El turismo educativo, porque también hay un aporte muy importante del turismo religioso que tiene que ver con la educación, que también podemos ver después y desarrollarlo. Los espacios de espiritualidad y reflexión. ¿Qué es esto? Esto nos referimos a lo que son aquellos lugares que nos sirven para retirarnos, digamos, y tener, digamos, tiempo de reflexión, tiempo de espiritualidad y, por supuesto, las experiencias. Pero bueno, yo no quiero avanzar más sobre esto, porque si tenemos dos intervenciones, me gustaría que después, cada una de estas y con algunas imágenes de ejemplo, podamos desarrollarlo si ustedes están de acuerdo. Perfecto, Gustavo. Se ha entendido claramente y el material didáctico fue fantástico. Quiero saludar a algunos amigos porque estuve mirando un poco la participación de la gente desde el chat y quiero agradecer y saludar
algunos amigos. Paola Priotti, por ejemplo, nos acompaña desde Río Grande, Tierra del Fuego. Después Daniela nos acompaña desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También queremos saludar a una amiga de Rosario, Miriam Correa, productora y conductora de un programa de turismo radial, Radio Metropolitana de Rosario. Ella nos está acompañando desde la ciudad de Rosario. Silvia Orwensky desde Mar del Plata, también participando. También desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel Fojo saluda y felicita en nombre del presidente de la Comisión Argentina de Turismo Religioso, Hernán Gómez, a las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes por la organización de esta charla virtual. También nos acompañan desde Termas de Río Hondo, Romina, que nos está siguiendo desde Río Hondo. Y así sigo encontrando un montón de gente que va saludando en el chat y por eso quise hacer estas consideraciones. A partir de este momento queda en uso de la palabra en su segunda parte el arquitecto Miguel Ángel Riera. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alexis. Bueno, tenemos este problema técnico en realidad con las imágenes de mi lado, pero bueno, lamentablemente, bueno, para la gente que no es de Corrientes, por ahí hubiera sido más interesante que yo también mostrara las fotos, las placas de los templos, pero hay esa limitación técnica. Lo que debo decir un poquito fue la introducción general que yo había planteado anteriormente. Respecto a los templos y al circuito que está establecido respecto a estas iglesias. Ahora, creo que complementando el concepto de patrimonio, hay que entender de que justamente la presencia manifiesta de nuestro patrimonio, la vigencia del patrimonio en nuestro presente, tiene que ver mucho por el hecho de que es la sociedad la que hace que la misma se mantenga en el tiempo, que tenga presencia, que sea manifiesta. Y justamente la comunidad ciudadana es aquella que tiene que tener real conciencia de la valoración de nuestro patrimonio arquitectónico. Obviamente que en este caso estamos hablando de iglesias del credo católico. Entendemos de que Corrientes profesa su comunidad como la mayor parte de la población de nuestro país, el credo católico, pero particularmente en Corrientes, vinculado a su historia, a su origen hispano, a la presencia manifiesta justamente de la cultura de origen español, que trajo ese gran bagaje vinculado a lo que es no solamente usos y costumbres, sino también las creencias religiosas, hace de que la ciudad pueda tener varios testimonios arquitectónicos que, como dije, se fueron gestando en distintos tiempos. Hablando ya más bien de lo que es la gestación de los templos y la presencia de los constructores y de los técnicos, debemos entender que inicialmente en el tiempo colonial la iglesia matriz tenía una tipología y una estética muy propia vinculada a la arquitectura colonial de nuestra región guaranítica. Como sabemos, en esta zona se manifestó la arquitectura doméstica de la vivienda con la casa con una galería externa y con una galería interna también, pero básicamente era la sucesión de habitaciones con galerías hacia el exterior y hacia el patio posterior. La iglesia matriz inicialmente tuvo esa imagen y su estado bastante lamentable en cuanto a estabilidad a mediados del siglo XIX, sumado a la idea también de generar un crecimiento de la ciudad hacia el sureste de la Plaza Mayor de aquel entonces, hace de que frente al entonces vacío que conformaba la actual Plaza Cabral, que en aquel momento se denominaba Plaza San Juan Bautista y que era un lugar
de la periferia de la ciudad hacia 1850, estamos hablando, surja entonces la intención de trasladar esta antigua iglesia matriz a ese sector para generar un crecimiento en torno al mismo y extender la ciudad hasta ese punto. Y es así que en aquel momento, como dije anteriormente, que empiezan a llegar a nuestro país constructores extranjeros que iban a aportar justamente el manejo de la construcción y de la técnica, básicamente, incorporando nuevos sistemas constructivos, nuevas técnicas con ese sentido, y sumado a ello nuevas estéticas, llegan los primeros inmigrantes italianos, y entre ellos viene el constructor que fue el maestro alarife Nicolás Grosso, quien lleva adelante el proyecto y la construcción de la entonces iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que es el actual templo de la catedral. Aquí estamos hablando de un momento que en la historia de la arquitectura argentina se habla del momento confederal. ¿Por qué confederal? Porque está vinculado a un tiempo político, el de la Confederación Argentina, que primaba como modelo político dentro de nuestro país, en nuestro país, y que van a ser justamente, y va a ser este tiempo el que incorpora en el espacio nacional esa estética propia de la arquitectura italiana. Al hablar de arquitectura italiana hacemos referencia al neoclasicismo. Y es así que el templo de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario va a expresar el neoclasicismo cabalmente, en su fachada, como también en la organización interna del edificio con una planta basilical de 3 naves. Este es un modelo que se va a replicar a nivel continental, no solamente en Corrientes, no solamente en el país, sino que es un modelo que se adoptó en el espacio continental. Esta va a ser la primera experiencia, entonces, de la incorporación de una estética neoclásica en la ciudad. Y el otro ejemplo destacado, pero que ya está más vinculado, digamos, a un ingeniero, que es en este caso el ingeniero Juan Coll, proveniente de la región del Piemonte, puntualmente de Turín, en donde había nacido, que se forma justamente en la Universidad, en la Escuela Politécnica de Milán, de mucho prestigio en la segunda mitad del siglo XIX, lleva adelante el proyecto del nuevo templo de la Iglesia de la Merced. Porque, como dije anteriormente, estos templos que los tenemos presentes hoy en día son, en algunos casos, el reemplazo de anteriores. Y aquí justamente se da la concepción de este nuevo templo con una imagen también plenamente neoclásica y en donde se hace más evidente la calidad estética. Al hablar de calidad estética nos referimos al manejo de la composición de fachada, del desarrollo del interior del templo, de la fachada lateral que tenemos sobre la calle Buenos Aires, y la calidad de terminación, la calidad técnica, que obviamente hacia 1898 y 1900 ya era mucho más elocuente y más evidente. Otro ejemplo es el de la iglesia del convento de San Francisco, cuyo patrono, vuelvo a repetir, es San Antonio de Padua, y que expresa una planta basilical. La planta basilical es la planta de nave central y naves laterales, en los cuales vamos a entender de que su fachada está replicando también un concepto neoclásico. Entendamos también de que tiene un atrio, un patio anterior que está conformado por una sucesión de columnatas, en las cuales podemos ver cierta referencia a la Plaza de San Pedro en Roma, cierta referencia a la concepción de Lorenzo Bernini en lo proyectual. ¿Por qué? Porque lo que aquí se hacía en ese momento era emular los modelos europeos. Porque en este tiempo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se emulaba un modelo europeo, porque la Argentina quería tener una asociación estética y en ello arquitectónica vinculado a Europa, como modelo de los países centrales, modelos de los países desarrollados. Y el cuarto templo,
que también es reemplazo de un anterior que ya lo había mencionado antes, el de la Cruz de los Milagros, en el cual el ingeniero Juan Coll va a ser su proyectista y lo va a adecuar más bien a una concepción estética que tiene componentes clásicos, pero en los que hace referencia ya de manera más evidente a una arquitectura neorrománica de la región de Lombardía, del norte de Italia, porque entendía de que esa estética hacia la última década del siglo XIX, entre 1890 y el 1900, era la más adecuada, era la que estaba en ese momento en sintonía con los templos que se construían fuera del país, y era entonces la manera en que él entendía de que debía expresar este templo, las características que no solamente se remitían a un trabajo de fachada, sino también a el entorno, al perímetro del templo, y que, como dije anteriormente, lo que hoy en día tenemos es una parcialidad de ese templo por el hecho de que las dos torres de la fachada principal fueron demolidas, al igual que la cúpula que se ubicaba en el crucero. Por cuestiones técnicas, eso acaeció más o menos hacia 1912 aproximadamente, y queda la esperanza, ojalá algún día podamos ver reconstruidas esas torres y esas cúpulas, por el hecho de que le van a otorgar el carácter que inicialmente tuvo este templo. No sé si estoy bien de tiempo, perdón. No, está perfecto. ¿Sigo o me quedo aquí? Estás bien en tu tiempo. Yo lo que querría es darle la palabra a Gustavo para continuar, y mientras tanto, durante la intervención de Gustavo, ya podemos empezar a recibir preguntas. Los que quieran ir trasladando preguntas al panel, a cualquiera de los dos, pueden escribir en el chat las preguntas dirigidas a uno de los dos, a uno de los dos disertantes, o hacer una pregunta general que va a tomar uno de los dos para responder. Como ustedes quieran, pueden ir escribiendo a partir de este momento. Ahora sí, le damos la palabra a Gustavo, y después, cuando pasemos al momento de las preguntas, le volvemos a dar la palabra al arquitecto Riera. Escuchamos a partir de ahora a Gustavo Loza. Bueno, muy bien. Antes de seguir con lo que venía contando acerca del turismo religioso, escuchándolo a Miguel, realmente uno se da cuenta de la riqueza patrimonial que tiene la ciudad de Corrientes y todo lo que tiene para mostrar, pero en esto también, que tiene mucho que ver con el tema del turismo religioso, es un aspecto que tiene que ver con los guías, digamos, porque toda esa riqueza, todo ese patrimonio y toda esa belleza, la cual recién describía Miguel, si no hay gente que esté capacitada y profesionalizada para mostrarlo, realmente se pierde, sin, digamos, y dejando de lado que puede ser que se digan cosas que no son correctas, ¿no? Si bien es algo muy técnico, me parece que la importancia está en que realmente veamos que tiene que haber guías profesionales especializados para que realmente esto pueda ser admirado correctamente. Así que, bueno, dicho esto, vamos a seguir un poco con lo que veníamos hablando del turismo religioso, y hablábamos de las distintas manifestaciones. En esto del turismo religioso que recién veíamos en cuanto a definiciones y conceptos, yo voy a mostrar algunas imágenes que tienen que ver con Córdoba, y bueno, y les pido disculpas porque no tenía imágenes de Corrientes, pero para mostrar un poco lo que
concretamente y prácticamente lo que vamos considerando como distintas manifestaciones culturales que tienen que ver con el turismo religioso. Cuando hablamos del patrimonio, hablábamos específicamente, además de todo lo que nos venía contando, digamos, Miguel, de Corrientes, que me parece que es sumamente pertinente. Nosotros acá en Córdoba, yo les puedo mostrar como ejemplo, es por ejemplo la manzana jesuítica. Córdoba tiene en el legado jesuítico una importancia patrimonial muy, muy importante. El conjunto de las estancias jesuíticas, digamos, es patrimonio de la humanidad desde el año 2000, y realmente nosotros estamos muy orgullosos de eso porque es un patrimonio, digamos, que está en pie y que ustedes van a ver algunas imágenes ahora. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que el patrimonio jesuítico no es privativo de algunos lugares, sino que en Argentina tenemos muchas provincias que tienen patrimonio jesuítico y tenemos, yo diría, la obligación de trabajar o seguir trabajando en lo que sería la ruta jesuítica. Hace un tiempo que se viene trabajando, hace un rato en privado lo hablábamos con Sebastián Eslovalle, se venía trabajando, intentando trabajar acerca de la ruta sudamericana jesuítica, en donde involucrábamos está involucrada no solamente Argentina, sino que también Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Este trabajo es muy importante que se dé, pero mientras tanto se vaya avanzando en eso, creo que tenemos que trabajar específicamente en lo que es la ruta argentina. Y en eso estamos involucrados, digamos, muchas provincias, entre ellas seguramente también Corrientes, de lo cual seguramente a partir de esto podremos tener algún diálogo posterior para poder ver cómo podemos potenciar digamos, esta riqueza patrimonial que tenemos cada uno. Lo que veíamos recién era la manzana jesuítica, aquí está, digamos, la estructura de lo que es la manzana jesuítica, estamos hablando de construcciones del 1600, acá tenemos la estancia de Candelaria, que está al noroeste de la provincia de Córdoba, es la más alejada con respecto a la ciudad. La estancia de Carolla, la estancia de Carolla, la estancia de Jesús María, la estancia de Santa Catalina, que es la más vista en cuanto a imágenes en todos lados. Córdoba es muy característica por esta imagen en lo que tiene que ver en lo cultural y en lo patrimonial. Altagracia, que tiene un patrimonio cultural religioso importantísimo, no solamente por la estancia jesuítica, sino también por otras manifestaciones culturales y museos importantes como la Casa del Che. Después decimos que otras manifestaciones son los santuarios. ¿Qué voy a hablar de santuarios en Corrientes? Si Corrientes tiene uno de los santuarios más importantes de nuestro país, en donde nuestra madre se manifiesta a través de en Itatí, a través de los correntinos y de esa gran riqueza que tiene. Pero los santuarios son justamente una de las manifestaciones más importantes del turismo religioso. Son los lugares sagrados que más se visitan en el mundo. Entonces, digamos, y las devociones marianas fundamentalmente. Y en nuestro país tenemos muchos santuarios muy importantes. Y bueno, en Córdoba, por supuesto, también tenemos nuestros santuarios y tenemos el primer santo argentino, que es nuestro querido cura Brochero. Ahí en las imágenes podemos ver, digamos, la Basílica de Santo Domingo, donde está la patrona de la diócesis y de la ciudad de Córdoba, Nuestra Señora del Rosario, y después podemos ver también imágenes de Lourdes, que está en Altagracia, y parte, digamos, del santuario de nuestro querido San Brochero, que está en Villa Cura Brochero, localidad que lleva su nombre. Manifestaciones de fe. Esto lo planteábamos recién desde la perspectiva de lo que eran las manifestaciones culturales intangibles, que tienen que ver con la tradición. Y esto de las manifestaciones culturales se pueden dar de distintas maneras. Cuando hablamos de peregrinación, que es uno de los aspectos que en el turismo religioso, digamos, se
es lo que más se trata específicamente, porque cuando se habla de un viaje estamos hablando de turismo, cuando hablamos de turismo religioso se habla de peregrino. Esto no quita que una persona que va a determinado lugar llegue como turista y regrese como peregrino. Y esto para las personas que tenemos fe seguramente es muy significativo y fácil de comprender, digamos, lo que es el hecho de la conversión. Estas manifestaciones de fe que tienen que ver con las peregrinaciones pueden ser de distintas maneras. Las que nosotros concebimos siempre como más común es la pedestre, la que uno hace, la peregrinación que uno hace caminando, la que lo lleva a un grupo de personas a agradecer o a peticionar a determinado santuario, por ejemplo, pero esto lo puede hacer de distintas maneras. No solamente caminando, sino que también hay peregrinaciones náuticas, como vemos en la imagen, como tienen ustedes en Itatí, una de las peregrinaciones náuticas, si no la más importante del país, posiblemente una de las más importantes. Las peregrinaciones a caballo, peregrinaciones en bicicleta, digamos, hay de distintas maneras. En Brasil, digamos, se llaman las rotas da fe, que es un tema de peregrinación, digamos, creado por un argentino amigo nuestro que vive en Brasil y que es el creador del Congreso Internacional de Turismo Religioso, que podemos hablar más adelante acerca de esto. Les decía que hay distintas maneras de peregrinar, y hay que contemplarlas a todas, porque realmente son muy importantes, y tiene que ver muchas veces con el destino de que se trata y la ubicación del el santuario o el lugar sagrado del que estemos hablando. Esta es lo que es la peregrinación brocheriana, que hasta hace un par de años era conocida como la cabalgata brocheriana, en Córdoba, que se hace desde Córdoba todos los años, hace 26 años, desde Córdoba ciudad, capital, hacia Villa Cura Brochero, pasando por las altas cumbres, que son los caminos o algunos de los caminos que recorría el cura Brochero, digamos, cuando era sacerdote y llevaba la gente a hacer los ejercicios a Córdoba. Después construyó la casa de ejercicios en Villa Cura Brochero y ya no hubo necesidad, pero sí cada vez que él necesitaba ir a la ciudad para trabajar para el desarrollo de su región, tenía que hacerlo a través de estos caminos y estos senderos que le llevaban varios días y varias noches para poder hacer el trayecto. Circuito interreligioso. Yo les decía que cuando les iba a hablar de turismo religioso, nosotros pensamos automáticamente, nuestra mente se va a una iglesia, un patrimonio, digamos, tangible, que tiene que ver con la visita de un lugar, digamos, que es visible. Y fundamentalmente católico, por supuesto. Yo les planteaba que para mí el turismo religioso es interreligioso, no tiene que ver sola y exclusivamente con el culto católico, sino que lo concebimos desde una perspectiva interreligiosa porque involucra a todos los credos. ¿De dónde surge esto y este convencimiento mío? Porque nosotros tenemos una experiencia que no se da solamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sino ya en varios lugares, pero nosotros tenemos casi 20 años de experiencia, que es acerca del Comité Interreligioso por la Paz. El Comité Interreligioso por la Paz es una organización, digamos, interreligiosa que involucra a los distintos credos. Fundamentalmente, quienes son fundadores de esta organización, del Comipaz, son las 4 religiones monoteístas: la católica, la judaica, el islam, o sea, los musulmanes, y los evangélicos. Y después adhieren, digamos, otros credos cristianos que tienen que ver con esto. Nosotros, ¿cómo lo llevamos al turismo, al Comipaz, al Comité Interreligioso por la Paz, o lo que es más importante, el diálogo interreligioso? Lo llevamos a través de un circuito interreligioso, que consiste simplemente en la visita, digamos, de los distintos templos, de los distintos cultos, digamos, para conocer realmente cuáles son los fundamentos de cada uno de los credos. Entonces es
Es un circuito que comienza en la Catedral de Córdoba, después sigue por la mezquita, de allí al centro ortodoxo, de allí pasamos a la sinagoga y después a un templo metodista. Que esto puede ser, esto es un circuito pedestre que se hace aproximadamente en 2 o 3 horas y que se puede ampliar, si uno tiene vehículo, a la iglesia ortodoxa griega y a la iglesia armenia. Esto tiene una característica muy importante, además de que la gente realmente lo aprecia mucho por lo que se puede aprender. Una de las características importantes es que en cada uno de los templos, en cada una de las comunidades, quien recepciona y quien sirve de guía es un integrante de la comunidad de que se trata. Esto evita cualquier tipo de problema, cualquier tipo de confusión. Entonces la gente puede preguntar absolutamente todo. En estas visitas, quien nos recibe nos explica acerca, digamos, de las características edilicias, las características de las imágenes, qué significan, y además cómo se llevan a cabo los distintos cultos. Bueno, museos temáticos, en Córdoba hay varios, pero simplemente para decir que es otra manifestación más de lo que son el turismo religioso. Seguramente en Corrientes puede haber un museo temático exclusivamente de lo que es arte religioso o arte sacro, o dentro de los museos que tienen que ver con lo cultural, seguramente hay algún sector que se dedique exclusivamente o que refiere exclusivamente a lo que es el arte religioso. Después los parques temáticos, esto se da mucho. Nosotros, desgraciadamente a causa de la pandemia, no hemos podido inaugurar el parque temático de Cura Brochero, en Villa Cura Brochero, que ya está listo para ser visitado, pero no ha podido ser inaugurado. Pero los parques temáticos, digamos, también es una manifestación de lo que uno quiere mostrar del destino que está visitando, o que visitan, que tenemos. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta porque es una manifestación muy importante de lo que es el turismo religioso. A través de los parques temáticos podríamos dar a nivel nacional uno que puede ser emblemático, como es Tierra Santa en Buenos Aires, y otros, como por ejemplo uno muy importante en el interior del país, que es en Junín de los Andes, el Vía Cristi, que recomiendo que entren a visitarlo en la página de internet porque realmente es algo maravilloso. Y otros tantos que hay en nuestro país, ¿no? En el caso de Córdoba, estamos inaugurando el parque temático de Villa Cura Brochero. Las capacitaciones, y acá entramos en algo muy importante que tiene que ver específicamente con el turismo religioso. Si bien el turismo religioso es antiquísimo, de hecho, no hace tanto tiempo que el turismo religioso se está desarrollando en nuestro país. Entonces, yo creo que es importante darle la importancia que tiene. Aquí seguramente hay muchos profesionales escuchando, hay gente de turismo, gente de patrimonio. Nosotros ya hace específicamente 10 años que estamos trabajando junto con la Comisión Argentina de Turismo Religioso, que está integrada por todos los sectores que tienen que ver con el turismo, trabajando en el desarrollo del turismo religioso. Y hemos visto como una cuestión muy importante el hecho de la capacitación. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, con el arquitecto Miguel Riera, es una cosa muy importante y que tiene que ver con el turismo religioso, porque hay que conocer acerca de las distintas, digamos, manifestaciones que tiene este producto, aunque a muchos no les guste llamarlo producto al turismo religioso, este importante producto. Por eso en la Argentina quiero contarles también que hay fundamentalmente un evento nacional que es muy importante y que se lleva a cabo todos los años, que es el Encuentro Argentino de Turismo Religioso, que seguramente nos tendrá como visitantes a Corrientes en algún momento que realmente nos reciban, digamos, con ese evento importante. Y otro evento muy importante también que, si bien nació en Brasil, tiene su mayor desarrollo en Argentina,
es el Congreso Internacional de Turismo Religioso Sustentable, que se lleva a cabo en muchas ediciones y en distintos países, como Argentina, Brasil, Honduras, Bolivia. Este año debió haberse realizado en Málaga, en España, en España, y bueno, y no ha sido posible, justamente se ha tenido que suspender por la pandemia. Pero creo que es importante que tengamos muy en cuenta, digamos, el tema de la capacitación y el tema de la preparación. Lo digo fundamentalmente porque sé que en Corrientes están tratando de trabajar el desarrollo profesionalizado del turismo religioso. Entonces creo que es un tema muy importante para tener en cuenta, para que realmente Corrientes también se destaque en esto. Creo que se fue mi tiempo, así que vamos a ver las preguntas. Estamos en tiempo cumplido, Gustavo. Y lo que quería es trasladar algunas preguntas. A partir de este momento voy a trasladar algunas preguntas. Pasamos al espacio de preguntas. Y alguna pregunta dirigida en realidad a los dos, porque dentro del chat se compartieron diferentes ideas y hablamos de capillas particulares, lo cual es muy importante en el interior de la provincia de Corrientes. Hay localidades del interior que tienen especialmente la particularidad, como Loreto, por ejemplo, podríamos decir, que es un lugar donde especialmente hay un montón de capillas privadas, y en esto podría aportarnos el arquitecto, son capillas privadas con un valiosísimo patrimonio en arte sacro que está conservado en esas capillas y son piezas sumamente antiguas de valor jesuítico, de origen jesuítico y de gran valor patrimonial, que están conservadas en capillas particulares y que se han abierto como oratorios a la visita del público. Es una costumbre en el interior de la provincia de Corrientes que se ha venido manifestando en estos últimos tiempos. Miguel, si querés responder. Sí, coincido con lo que vos expresás, Alexis. Particularmente el caso de Loreto es algo muy singular que tenemos en la provincia de Corrientes. Y sí, yo creo que el tema del arte sacro, de lo que tiene que ver con el arte sacro, que es sumamente valioso en nuestra provincia, es un aspecto que es digno de destacarlo y sobre todo hacerlo conocer. El caso de Loreto trasciende no solo lo que es el contexto de la provincia, sino que creo que en el país es un caso muy particular. Y eso es algo que es importante, vinculado también a lo que hoy expresaba Gustavo, en el sentido de que cuando se habla del turismo religioso, poner de manifiesto estas tradiciones, estas costumbres, que lo importante que para mí tienen es que en estos lugares, que son esas pequeñas localidades, en las que todavía las comunidades tienen un tiempo distinto al de las ciudades de mediana, mayor escala, es en donde se da justamente el reservorio, y un poco a colación de lo que yo anteriormente expresé, de que el patrimonio, en líneas generales, va siempre a sobrevivir, pero porque la comunidad quiere que sobreviva, quiere que esté presente, porque es el custodio, es la sociedad la que debe ser custodio de su patrimonio. Y al hablar del custodio, quiero hacer referencia al hecho de que lo cuide, que lo preserve, que lo mantenga, porque el hecho está en que estos testimonios van a trascender en el tiempo, siempre y cuando la comunidad los preserve, los mantenga. Y sumado a lo que es, en este caso, el arte sacro, la tradición, las costumbres, eso tiene que ver con algo que se mantiene vigente en estos lugares. Y quizás para alguno que venga de las grandes ciudades sean ámbitos remotos, impensables, pero que es muy rico tener dentro de un territorio lugares que tengan estas características, que da la potencialidad de que sean conocidos. Pero al hablar también del turismo,
obviamente, y hablando del patrimonio, debe ser un turismo que se desarrolle manteniendo tradiciones y costumbres, que no lo transgrega, que no lo destruya, sino que justamente tienda a revalorizar. Debemos decir que entre las preguntas que leí, bueno, y que vamos recibiendo, la explicación de Miguel ha sido muy importante con respecto a la parte estilística y lo que tiene que ver con la arquitectura religiosa de los templos más importantes de Corrientes, y por eso mucha gente nos pide un material que vos puedas trasladar, si podemos después enviarle con un correo electrónico las imágenes que no pudiste exponer ahora por estas cuestiones que la tecnología lamentablemente no siempre nos acompaña, pero en este caso sí sería importante que pudiéramos hacerle llegar las imágenes en ese desarrollo que vos hacías de la presentación, porque es muy importante la caracterización de la planta basilical, la caracterización de las iglesias en una sola planta y el volumen de los distintos equipamientos religiosos en la ciudad, que tiene, por supuesto, que ver con los periodos y los estilos, ¿no es cierto? Y también con los constructores. Acá debemos hacer una referencia muy importante a el valor del estilo y también tener en cuenta que, y en eso Miguel se ha explayado muchísimo en hacer algunas consideraciones particulares referidas a los constructores. En la ciudad de Corrientes han habido 3 grandes constructores que han llevado adelante la construcción de las 7 iglesias históricas en diferentes momentos, menos la última, que es la de 1950, inaugurada en 1950, la iglesia de María Auxiliadora, dedicada a María Auxiliadora, la del Colegio Salesiano. Esa fue construida por el ingeniero Pedro Asano, pero las otras iglesias todas tienen la impronta de estos 3 constructores italianos. Por lo tanto, en todas hay una impronta del estilo italianizante, digamos, hay una particularidad en esa estilística de Juan Coll, de el ingeniero Antonio Zamela y, por supuesto, de Nicolás Grosso, que fue un gran constructor de mediados del siglo XVIII y que dejó grandes obras como la catedral, explicaba muy bien Miguel, como el santuario, hablaba Gustavo del santuario, el santuario como un testimonio importantísimo de la arquitectura religiosa y un destino importantísimo del turismo religioso. En la ciudad de Corrientes tenemos 2 santuarios muy importantes, el de Nuestra Señora de la Merced, santuario franciscano, y el santuario diocesano de la Santísima Cruz de los Milagros. También dentro de la ciudad está el santuario diocesano de San Pantaleón, en uno de los barrios más importantes y más populosos, más numerosos de la ciudad en población y en densidad, que es el de San Pantaleón en el barrio Laguna Seca. Y tenemos también dentro de la jurisdicción de lo que es el Gran Corrientes, el santuario de San Cayetano, en el pueblo de San Cayetano, que también es un santuario diocesano. Por lo tanto, tenemos 4 santuarios dentro de lo que es el Corrientes y Gran Corrientes, ¿no es cierto? Aquí hacemos una acotación diciendo que hemos recibido muchos pedidos y vamos a hacerle llegar los materiales del arquitecto Riera para los que quieran participar. En función de la utilización óptima del tiempo, vamos a hacer algunas preguntas y después no más de 3 preguntas y después vamos ya a pasar a las conclusiones. Hay una consulta ahí, Alexis, de acuerdo a la pregunta que hiciste vos inicialmente, que respondió muy bien Miguel.
que hace referencia específicamente a lo que tiene que ver con las capillas que están en lugares privados, en el interior, o las capillas domésticas. Hay muchas de estas capillas que no solamente, digamos, en Corrientes, sino en todos lados, pero hace referencia específicamente a Corrientes, y la consulta que hacían, cómo puede participar en esto el sector público. Y yo creo que es muy importante, porque cuando yo empecé dije que era fundamental en esto la participación, digamos, de los distintos sectores. El sector público tiene un protagonismo muy importante en esto. La iglesia, en el caso de las capillas, la iglesia católica también tiene una participación muy importante. Entonces es muy importante que este trabajo, digamos, sea conjunto, no solamente de la parte privada, la parte que tiene que ver específicamente con el turismo, lo patrimonial, lo cultural, sino también tiene que estar acompañando el sector público y acompañando la iglesia, que en definitiva es quien tiene autoridad sobre específicamente el culto, y aquellas capillas en donde, si están sacralizadas, digamos, tienen autoridad y dependen de la Iglesia Católica. Esto creo que era importante aclararlo, porque vi que ahí en el chat consultaba a alguien acerca de esto. Muy bien. Tenemos un aporte que es muy importante y una pregunta dirigida a Gustavo. En este caso es la arquitecta Inés Pressman, quien ha sido la primera ministra de Turismo de la provincia de Corrientes, cuando la Subsecretaría de Turismo Provincial se transformó en ministerio. La primera ministra de Turismo de la provincia de Corrientes ha sido la arquitecta Inés Pressman. Ella nos está acompañando en este encuentro virtual y está haciendo una consideración dirigida a Gustavo. Estimado Gustavo, ¿cómo ve profundizar entre Corrientes y Córdoba estas experiencias en el marco de la ruta de los jesuitas en Corrientes? Hay un convenio marco firmado con Córdoba y con los países de Sudamérica respecto a las rutas jesuíticas. Me parece fundamental, en algún momento creo que lo mencioné así al pasar, y creo que es muy importante que trabajemos juntos, las distintas provincias, por supuesto, estamos incluidos Corrientes y Córdoba, y podemos hacerlo, digamos, desde ya. Esta inquietud, digamos, que recién conversábamos con Sebastián Slovallen, con el ministro, la voy a trasladar a las autoridades, digamos, de Córdoba, de la provincia de Córdoba, para que rápidamente tomemos contacto y veamos en forma conjunta cómo podemos tener una colaboración recíproca en cuanto al tema, no solamente jesuítico, sino lo que tenga que ver con lo turístico. Tenemos alguna experiencia hecha en convenios con distintos destinos, y creo que podemos aprovecharlo, así que agradezco la iniciativa para poderlo decir, y para que nos pongamos, digamos, en camino en esta misión, ¿no? Con mucho gusto lo haremos, Gustavo, y creo que este encuentro virtual que hoy compartimos, con la intervención del licenciado Slovallen como ministro de Turismo de la provincia, y con el aporte de otros grandes amigos que están aquí, acá Gustavo, Juan Pedro me apuntaba especialmente saludarlo a Gabriel Fojo, ¿no? Gabriel Fojo, de la Comisión Argentina de Turismo Religioso, a quien saludamos especialmente y con quien vamos a mantener también una permanente comunicación en esto de trabajar los circuitos de turismo religioso de Corrientes. Este primer encuentro virtual, de alguna manera, es una forma de abrir una puerta a muchas acciones, a un plan de acciones en torno al turismo religioso, y desde la capital hacia el interior, siempre intentando poner en valor todo nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Hablamos hoy hablamos especialmente del circuito de las 7 iglesias históricas de nuestra ciudad, que es único en el NEA, pero también tenemos en el interior el corredor, decía hoy el ministro, Los Caminos de la Fe, que es un corredor que abarca otras localidades del interior provincial que tienen importantes iglesias históricas.
hablamos de Itatí como la meca del turismo religioso en la provincia de Corrientes, pero también tenemos otros templos que son testimonios arquitectónicos de gran valor, como la iglesia de Santa Ana, por ejemplo, Santa Ana de los Huácaras, Santa Lucía de los Astos, la iglesia de Santa Rita de la Esquina, la catedral de Goya, la iglesia de San Cosme y San Damián. En fin, podríamos nombrar un montón de localidades del interior con iglesias valiosas. Ahora vamos a darle la palabra y vamos a iniciar ya la ronda de conclusiones. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra en primer lugar al arquitecto Miguel Ángel Riera. Bueno, un poco a manera de conclusión desde mi punto de vista de todo lo que aquí se ha llevado adelante, coincido mucho con Gustavo en cuanto a las apreciaciones que tienen que ver justamente cómo llevar adelante este turismo religioso, máxime que él está en una ciudad que tiene un reservorio arquitectónico patrimonial trascendente a nivel nacional y yo creo que también a nivel latinoamericano. No es necesario entrar en detalle porque creo que todos lo sabemos. Respecto a lo que hoy se hablaba justamente de la presencia de estos testimonios, yo me remito a la arquitectura. En particular, yo voy a dar una opinión respecto a lo que es nuestra arquitectura religiosa aquí en la ciudad capital, vinculado puntualmente a las 7 iglesias. Creo que si bien se llevaron adelante, y hay que reconocer en la última década y en los últimos años, se han llevado trabajos importantes de recuperación y puesta en valor de templos de nuestra ciudad, puntualmente con los 4 templos iniciales de la Iglesia de la Merced, la Iglesia del Convento de San Francisco, la Iglesia Catedral y la Iglesia de la Cruz de los Milagros. Creo que estos edificios demandan siempre una permanente atención. El resto de los templos, hablar justamente de Jesús Nazareno, tengo entendido que se han iniciado algunas labores. Obviamente que hablar en este momento es un poco complicado por este tema justamente de lo que todos sabemos de la emergencia sanitaria a nivel mundial y esos trabajos se demoran. Santa Rita de Casia también ha tenido intervenciones y el caso de María Auxiliadora también demandó cierta atención, pero puntualmente me gustaría, y esto lo digo como un ciudadano de Corrientes, vinculado al patrimonio, de que ese patrimonio, si bien es heredado, cuando es mutilado por alguna razón, tenemos que recuperarlo también. Y aquí debo hablar del caso puntual de la Iglesia de la Cruz de los Milagros, que mucho me gustaría que vuelva a tener esas torres y esas cúpulas, que vuelva a recuperarse eso que se perdió hace un siglo por una cuestión técnica, que en algún momento haya una mancomunión entre esa comunidad de feligreses de este templo, la arquidiócesis de Corrientes y el gobierno de la provincia de Corrientes, teniendo en cuenta que es monumento histórico provincial, y que pueda recuperar sus torres y su cúpula, porque le van a otorgar el carácter a un templo que desde lo personal es uno de los más lindos que tenemos en la ciudad. Y por el otro, hablando de lo patrimonial, creo también que es importante de que se recupere el valioso patrimonio artístico-cultural que tienen nuestras iglesias. Y aquí me remito por un lado a lo instrumental vinculado a los órganos que tienen los templos de nuestra ciudad. Se han iniciado acciones en la Iglesia Catedral, pero ojalá que todos los templos de Corrientes que cuentan con órganos vuelvan a recuperarlos, vuelvan a revivirlos. No hay que tomar entendido esa idea de que el órgano es algo del pasado y que ya pasó. No, se los puede recuperar, tienen que volver a vivir como lo hacen en muchos templos de nuestro país. Y sumado a ello, como último punto, el tema de los relojes de nuestras iglesias, que se han recuperado parcialmente. El caso de la catedral con el sistema sonoro, ojalá se lo pueda reinstalar, y de las otras iglesias como la Merced, que tiene un reloj de alto valor, de alta calidad, la iglesia de Jesús Nazareno, que puedan volver a revivir, porque en otros lugares, en otras ciudades del mundo, el tema de los relojes, de las campanas, hace justamente un poco a la condición ambiental que tiene cada ciudad.
Y Corrientes creo que se merece recuperar esos elementos justamente para revalorizar nuestro patrimonio arquitectónico y puntualmente nuestro patrimonio arquitectónico religioso católico. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, Miguel Ángel. Quiero, en nombre de todo el equipo de turismo, de mis compañeros, el doctor Juan Pedro Picasso, subsecretario de Turismo de la Municipalidad, y del licenciado Gustavo Lorenzo Brisco, secretario de Turismo, Cultura y Deportes del municipio, agradecerte esta participación que en realidad nos ha sido un placer escuchar. Nos has iluminado. Muchas gracias. Como aporte, decirles que hablamos de la recuperación de los órganos históricos de las iglesias más antiguas. Está en proceso de restauración hoy el órgano de la iglesia catedral y está en lista de espera para continuar el órgano de tubo de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. La iglesia de la Merced tiene dos órganos muy valiosos, el órgano de tubo del templo principal y después tiene un órgano muy importante de 1928 que está en el camarín de la Virgen y que también tiene un gran valor patrimonial. Por lo tanto, los dos órganos van a ser restaurados y están en lista de espera para continuar. Así que respecto a eso, es un aporte para saber que estamos trabajando en la idea, ¿no es cierto?, de la recuperación de ese patrimonio. Y ahora, para concluir, vamos a darle la palabra a Gustavo Andrés Loza, de la Agencia Córdoba Turismo, que hoy nos ha acompañado desde Córdoba Capital. Bueno, simplemente para agradecer esta invitación y realmente confirmar una vez más, digamos, en este tiempo que nos toca vivir, tan importante, tan particular, que los seres humanos podemos estar muy lejos, pero si queremos podemos estar muy cerca. Y realmente esto es una demostración de eso, que podemos trabajar así sea a la distancia, cuando tenemos intereses comunes y cuando hay buenas intenciones de desarrollo de los pueblos, se pueden lograr estas cosas. Yo realmente me he sentido muy cómodo, me he sentido muy halagado con esta invitación. He aprendido muchísimo de Miguel Riera acerca de del patrimonio de Corrientes, tanto que, como los cordobeses somos muy incrédulos, seguramente voy a aceptar una invitación para ir a Corrientes y comprobar todo lo que él contó. Y por supuesto probar el pescado y llevaremos una botellita de Fernet, por supuesto. Pero creo que es muy importante esto que se ha logrado hoy. He visto mucha gente interesada, realmente creo que hemos logrado muchas cosas. Corrientes tiene una riqueza para el desarrollo del turismo religioso impresionante, porque tampoco hicimos mención, por una cuestión de tiempo, a la importancia que tiene en el turismo religioso lo que es la religiosidad popular. Y en ese sentido, Corrientes tiene una riqueza con el Gauchito Gil que es muy, muy importante. Es una creencia y una devoción, digamos, que trasciende nuestro país y que llega gente de muchos lugares del exterior para visitar, digamos, ese santuario entre comillas. Y quiero destacarlo a esto porque realmente, digamos, son todos distintos hitos, el patrimonio construido, el patrimonio religioso en todos los aspectos que lo hemos visto, la religiosidad popular, digamos. Creo que Corrientes tiene para desarrollar el turismo religioso y el patrimonio una riqueza impresionante. Y en ese sentido, cuenten con Córdoba, que vamos a trabajar juntos para que podamos llevar esto a muy buen puerto y que sea conocido fuera de los límites de nuestro país. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Quiero reiterar el agradecimiento del equipo
de turismo del municipio, de la ciudad capital, de la provincia de Corrientes, de mis compañeros de equipo y también del intendente municipal de la ciudad, del doctor Eduardo Tassano, por habernos acompañado. Nos sentimos más que halagados de compartir este encuentro virtual con vos, este espacio que nos brindaste, de tu información, de habernos acompañado con toda esta información tan importante y fundamentalmente tu experiencia en el tema, que será para nosotros de gran utilidad en el desarrollo del producto turístico que es el turismo religioso para Corrientes Capital y para la provincia de Corrientes. Seguiremos trabajando juntos, como te dije, esto es un primer encuentro, una puerta que se abre a nuevas propuestas y a nuevos proyectos que acá con Juan Pedro, con Gustavo y con todo nuestro equipo vamos a recepcionar y continuar trabajando. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y quiero agradecer a todos, porque la verdad que están llegando un montón de saludos, elogios, felicitaciones de parte de diferentes participantes y desde diferentes lugares del país que nos han estado acompañando, elogiando la calidad de las exposiciones de los dos disertantes y, por supuesto, felicitando a la organización, así que agradezco a todos su participación. Quiero dejarlos, estamos en tiempo cumplido, así que me despido de todos ustedes con un enorme abrazo virtual desde Corrientes y por supuesto los esperamos en el próximo encuentro. Estaremos, si Dios quiere, reencontrándonos el jueves, este próximo jueves, con otro tema, cuando vamos a concluir en esta semana el mes de Corrientes. Entonces vamos a estar hablando de aparecidos, tesoros y leyendas urbanas de la ciudad de Corrientes. Es el próximo tema en el que vamos a tener como invitado al doctor Enrique Eduardo Galeana, quien tiene un trabajo interesante sobre ese tema, varios libros publicados, y lo vamos a tener como invitado el próximo jueves. Como siempre, a las 19 horas nos encontramos en este espacio virtual. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere, y muchas gracias a todos por su participación. Un gran abrazo. Muchas gracias.